Eso da mucha alegría, ¿no? Al encontrarse fuera y volver a tu tierra. Casi todos me conocen, he hecho lo que he podido de esta vida. Sobre todo a veces un poco por la solidaridad, ya se ha visto este mundillo, ¿no? Y aquí nos reunimos hoy que hace un año dimos la noticia en este lugar que siempre es un poco trascendental. Yo siempre paro cuando salgo con la moto, amigos, bicicletas, todo el mundo. Y yo creí que fue un buen sitio para desarrollar un pequeño monumento a través de un poco de las emociones familiares, de recordar a sus fallecidos y recordarlo incluso aquí, ¿no? Y pensé en este lugar y de repente intentar emprender una iniciativa. La iniciativa que arrancó con el regalo de la casita de mi padre para hacer esas donaciones a través de las papeletas que todos habéis contribuido a todo, con dinero que tampoco se ve, ¿no? El dinero que se ve que está aquí, ¿no? En el suelo, en el azulejo, en el casco, escultores, alcaldes, como persona estupenda, Julio como escultor y persona que ha sido para mí un gran pilar al estar ahí fuera. Todos vosotros habéis apoyado de una manera tremenda a que se desarrolle esto sea una realidad y que bueno que sea un sitio para vosotros el día que queráis pasar a visitarlo y que poco a poco intentaremos mejorarlo un poquito, ¿no? Y bueno, todo un poco con eso, desde los últimos eventos solidarios que hicimos con grupos moteros de Jaraí, Plasencia, Cáceres, que todos colaboran siempre en lo posible, pues formar este monumento aquí en este lugar tan bonito de Paso y la trayectoria que tiene Jaraí en la Vera, con tantos visitantes y tantos moteros, ¿no? Un poco también visité familias, amigos, familias que dejaron sus hijos o sus familiares en la carretera. Tanto quedaron en la carretera como también murieron en otros momentos, ¿no? Porque al fin y al cabo la gente que se involucra en la carretera, pues está aquí, ¿no? Tanto la gente más vulnerable, el mundo de la bici, el mundo de todo, ¿no? Porque al fin y al cabo yo creo que esas muertes parece que tienen un especial sentido. Que si se pudo solucionar, que quién tuvo la culpa, que por qué. Al final yo creo que todos somos víctimas de una sociedad muy acelerada, donde no te permite la cortesía actuar y al final el único punto cortés es este. Lamentablemente. Bueno, pues nada, gracias. Al alcalde y invitar a algunas de las familias, ¿no? Quienes quieran que se acerquen y seáis vosotros quienes miréis y descubráis este monumento, porque hoy no solamente estamos aquí las 97 personas que me ha dado tiempo a contar, sino que también están ellos hoy con nosotros, ¿no? Y ahora sí le damos paso al párroco, a Juan Antonio, para que pueda pues de alguna manera bendecir y también dirigir una palabra en memoria de los que hoy también celebramos y conmemoramos que están con nosotros, ¿no? De que de una forma trágica y de una forma pues que no nos gustó en aquel momento, pues nos abandonaron, pero siguen en nuestro corazón, siguen en nuestro pensamiento y siguen en definitiva entre todos nosotros. Así que le doy paso al párroco para que pueda dirigir la bendición y lo que a todos. Dar las gracias a Felipe porque ha querido que, aparte del recuerdo, ¿no? Y de todo lo que hoy aquí celebráis, pues que estuviese también presente de algún modo la iglesia, ¿no? Y también que se hiciese en el marco de esta fiesta de San Cristóbal, ¿no? Sabéis que San Cristóbal es el patrón de los conductores, automovilistas, también de los moteros, ¿no? De todo aquel que lleva un vehículo, ¿no? Entonces, qué mejor día que hoy, que mañana ya celebramos su fiesta, ¿no? Para inaugurar este monumento, que yo le voy a quitar un poco vamos a decir, el tema dramático, ¿vale? Entre comillas. No penséis solamente en los que han muerto, sino que pensar que seguro que ellos, aunque no estén aquí, están aquí con vosotros siempre. Y yo, por lo que conozco a algunos, sé que los tenéis siempre con vosotros y que nunca se han marchado, y eso es lo importante. No solamente recordar lo que pasó, ¿no? Nosotros, yo siempre digo muchas veces en la iglesia que no vivimos del pasado, vivimos del futuro y siempre miramos al futuro, teniéndolos a ellos, y seguro que, y lo digo porque lo sé, ¿no? Y teniéndolos a ellos siempre con nosotros. Y con eso yo creo que queda bendecido y queda inaugurado como monumento al recuerdo, ¿no? A esas víctimas que han perdido su víctima que han perdido su vida en la carrera. Pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Concédeles, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Que todos nuestros hermanos de nuestro pueblo, a los que estáis aquí hoy, los que estáis aquí hoy, sus familias y todas esas víctimas que pretende recordar este monumento, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea.